Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a dos patologías bonitas. Bueno, por lo menos en el libro son un poco más cortitas de lo que podemos llegar a manejarlos, pero son las obstrucciones de intestino grueso, el vólvulo y el megacolon. ¿Ok? Bueno, viéndolo, vamos al vólvulo. Tenemos un caso clínico primero, donde vamos a poder ver a un paciente masculino de 72 años con antecedentes de enfermedad de Parkinson, constipación crónica, llega a su servicio de urgencias con dolor abdominal progresivo, distensión abdominal y ausencia de evacuaciones y eliminación de gases durante los 2 días previos. El paciente refiere que los síntomas comenzaron hace 3 días, con episodio de náusea y vómitos. Niega fiebre, pero se siente débil y mareado. En el examen físico, el abdomen está severamente distendido, con timpanismo a la percusión y dolor difuso a la palpación, pero sin signos claros de peritonitis. Los ruidos intestinales están ausentes. En los laboratorios tenemos una hemoglobina de 13.2, un hematocrito de 39%, leucocitosis con predominio de los neutrófilos de 14.5, bueno, 14.500 si quieren, electrolitos sin alteraciones significantes, creatinina de 1.2 y la glucosa de 110 miligramos de cilitro. Se puede ver en la radiografía de abdomen que hay una dilatación masiva del colon sigmoides con un patrón de grano de café. Y tomografía computarizada nos muestra una torsión del colon sigmoide con un punto de torsión, el signo del remolino. Dilatación proximal del colon y aún no se puede ver perforación ni necrosis de la asa intestinal. Bueno, ahora sí vamos a ver. Entonces, el vólvulo, como les digo, es una parte cortita, casi es una hojita lo que pueden ver ahí. Pero, ¿qué es el vólvulo? Es la torsión del intestino, usualmente el intestino grueso, la parte sigmoidea, cuando que está lleno de aire, va a girar sobre su mesenterio, va a girar sobre su propio eje, ¿ok? Usualmente en forma antihoraria. El colon sigmoides es el que sobre todo va a estar más afectado, porque ya hemos visto la movilidad que tiene este segmento. Sin embargo, hay otros que pueden estar afectados, como ven aquí, el ciego y el colon transverso, en mucha menor frecuencia. Ahora, puede llegar a reducirse espontáneamente por la misma función del peristaltismo, del movimiento intestinal, pero va a generar en la mayoría de los casos signos de obstrucciones, porque no va a poder hacer la contrarrotación necesaria. Y bueno, esto es usualmente un factor del megacolon, el megacolon crónico, que es dado por la constipación crónica que vamos a ver enseguida, que este va a ser el primer factor de riesgo para producir este vólvulo. Ahora, en la misma fisiopatología del vólvulo, vamos a ver que esto empieza con esa rotación sobre su eje del mesenterio. Al tener una rotación, vamos a tener una obstrucción intestinal por un punto mecánico. Este punto mecánico es por esto más o menos. No sé si pueden ver un poquito el dibujito. En este pie de asa no permitimos el paso ni de aire ni de líquido. Y este es mi punto de transición, mi segmento afectado. Aquí inicia la obstrucción intestinal. Al generar la obstrucción intestinal, vamos a llegar lo mismo que hemos visto en los anteriores temas. Va a haber un aumento de la presión intraluminal, un aumento de los factores de inflamación, de las interleucinas, del factor de necrosis tumoral. Esto va a generar una extravasación al tercer espacio, frente a las paredes del colon, que nos puede llegar a afectar la vascularidad, todo lo que irriga el colon. Al tener una obstrucción de la vascularidad, podemos llegar a tener estrangulación. Ya puede haber una afección que conlleva isquemia. Al tener isquemia, el siguiente paso va a haber una muerte del tejido, una necrosis del tejido, una gangrena. Al tener un segmento con gangrena, este pierde la vitalidad. Al perder su vitalidad, va a perder de misma forma su estructura, su fuerza tensil. Al tener una fuerza tensil en un segmento donde está con un aumento de la presión intraluminal, podemos llegar a tener una perforación. ¿Ok? Y bueno, ¿qué síntomas te van a dar? Te van a dar unos síntomas de obstrucción.
¿Cuáles son estos? Los que han visto, distensión abdominal. Sin embargo, aquí hay que hacer el acápite que la distensión abdominal suele ser marcada en una sola región, usualmente el hemiabdomen superior, y es asimétrica. Hay una forma, es un signo bien bonito, donde el hemiabdomen superior está sobrelevado y el hemiabdomen inferior está casi excavado. Es como una calamina, alguna vez me explicaron, donde el paciente está con un dolor extremo, hay náuseas, hay vómitos, como en todas las obstrucciones, hay un dolor abdominal generalizado, él no puede diferenciar en qué segmento del abdomen le duele, incluso con esta distensión asimétrica, pero el dolor es marcado, es severo, llegan a tener que adoptar posiciones antiálgidas. La mayoría de los pacientes que atiendo con válvulo llegan a una posición casi semihinchadas, no quieren moverse, son muy obedientes a cualquier instrucción porque si no les duele y tienen un dolor extremo que es acompañado con esa hipersensibilidad. Tienen una fiebre secundaria a la inflamación y también una marcada leucocitosis por toda la proliferación bacteriana y los factores de inflamación. Bueno, como ya hemos visto, hay un aspecto de tubo doblado. Y en las placas imagenológicas, aquí van a tener el signo característico. El signo de grano de café, que es como se ve, como así. Ahí, bueno, habla por qué un café, porque el café tiene en el medio una pequeña curvatura dentro del grano, y bueno, se muestra igual lo mismo con las tres partes que tiene este vólvulo, el pie de asa, la mesenteritis retráctil y las dos asas que están dando con los niveles hidraéreos subsecuentes. Por eso hablan del grano de café. Sin embargo, bueno, esto no es mucho del libro, hablan con otros temas. Hay otros signos patológicos, ya sea la flor de lis, la cabeza de cobra, pero sobre todo quédense en el grano de café. Este grano de café usualmente muestra una predominancia en el cuadrante superior derecho, como les digo, en el abdomen superior. Entonces va a estar, si lo dividimos en los 4 cuadrantes en el abdomen, va a estar en este segmento. Perdón, en este segmento. Ahorita lo borramos. Si es derecho. Bueno, también se puede ver en los enemas con gastrografina que hay una muestra de pico de pájaro. ¿Esto por qué? Porque en la parte final de la obstrucción, en este pie de asa que les comento, hay una disminución grande del calibre y va a mostrarse como un pico de un pájaro, como un pico que está picoteando. Y hay una disminución total del calibre que muestra a través de los enemas, del contraste que tenemos en la gastrografía. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento puede ser en base a si está complicado o no si está complicado, si ya tiene signos de isquemia el intestino o si no tiene signos de isquemia. ¿Qué se puede hacer en primera instancia en un cuadro volvular no complicado? Hay que hacer una reanimación de líquido por toda esa pérdida de líquido que tenemos por la extravasación al tercer espacio y una detorsión endoscópica. Hace mucho tiempo atrás y en algunos servicios rurales se sigue haciendo el bastonaje, que es a través de sonda rectal. No es lo indicado, más bien en muchos lugares ya está proscrito. Esto se tiene que hacer con visión directa. Para eso, la detorsión endoscópica, ya sea con una colonoscopía o mejor con un rectosigmoidoscopio rígido para poder visualizar. Sin embargo, en estos pacientes que se hace la detorsión endoscópica, podemos tener recurrencia hasta el 40%, porque no se ha eliminado el asa que está afectada, ese megacolon en esa asa que nos genera la afectación. Y bueno, en pacientes que ya tenemos gangrena o perforación, hay que hacer una exploración quirúrgica. No se recomienda hacer una descompresión endoscópica porque podemos lesionar más el segmento intestinal, podemos generar una perforación de ese segmento que ya está lesionado, que ya está isquémico. Y bueno, la operación más segura en estos casos es una colectomía sigmoidea, reseccionar ese segmento y hacer una colostomía terminal, una operación que ya conocen, la operación de Hartmann. En pocos casos selectivos, está recomendado hacer una anastomosis primaria, por lo que conlleva tener un vólvulo, finalmente afectaciones en la nutrición, proteínas bajas, albúmina baja, pacientes de edad avanzada. O sea que, en primera instancia, siempre vean la colectomía sigmoidea y la colostomía terminal. Esta es la imagen que están viendo, el signo de grano de café, que es una imagen idéntica a lo que ven en la placa radiográfica, como pueden ver aquí. Y lo que está en la flecha es ese que les comentaba, ese pico de pájaro. El pico de pájaro que va a mostrar dónde acaban el pie de asa. Y bueno,
ya acabando igual con este tema, también se ve el vólvulo cecal. Hay otros segmentos, como hemos hablado, no fijos que se pueden volvular, mucho menos comunes. Y en el colon derecho está el ciego. El ciego se puede hacer una rotación sobre los vasos ileocólicos. Hemos visto los vasos que irrigan a través de la arteria mesentérica superior. Esto va a bascular y va a girar sobre su mismo eje. ¿Okay? Aquí se puede ver una radiografía simple de abdomen, que va a haber una estructura llena de aire, muy similar al riñón, en el cuadrante superior izquierdo. Se va contralateral a donde está empezando el problema. ¿Ok? Y a través de los enemas de gastrografina, igual se va a poder visualizar la imagen que hemos visto en el vólvulo de sigmoides, solo que al otro lado, con convexidad hacia el sitio de origen. O sea, el pico de pájaro hacia la derecha. Y bueno, el tratamiento del vólvulo del ciego, el vólvulo cecal, usualmente no se puede hacer por endoscopía, por la distancia que tiene que viajar el endoscopio. Es al otro lado del intestino grueso. O sea que no se recomienda el tratamiento endoscópico. Y sí se recomienda una exploración quirúrgica. Aquí ¿qué se sugiere hacer? Una hemicolectomía derecha y una anastomosis ileocólica en primera instancia. ¿Bien? Bueno, continuando a los vólvulos de colon transverso, igual, muy raros. Estos se basan en la falta de fijación del colon y constipación crónica con megacolon que predisponen al vólvulo de transverso. Como hemos visto, ese segmento está en forma triangular, pero no tiene una fijación marcada. O sea que si hay movimientos peristálticos por una constipación adecuada, ese segmento puede girar sobre su propio eje de misma forma. Ahora, ¿cómo vamos a hacer una radiografía simple de abdomen? ¿Qué vamos a poder ver? Igual vamos a ver obstrucción y una gran cantidad de aire dentro del vólvulo sigmoides. Los enemas de gastrografina van a ver una obstrucción igual, pero de forma más proximal al centro del cuerpo. El tratamiento se puede realizar una detorsión colonoscópica por la posición que tenemos, el transverso no es tan alejado, pero en la mayoría de los casos se sugiere una exploración, una resección urgente. Y bueno, como les digo, estos segmentos son, esto no se puede ya, ¿no? Estos segmentos son un poquito más cortitos, igual es casi una hojita. El tema es mucho más amplio, mucho más, incluso complicado. Hay libros grandes de la escuela quirúrgica peruana, usualmente que han visto mucho de la parte de vólvulos y megacolons. Pero bueno, a lo que viene el tema de su estudio para la residencia, será bueno que se queden con esto por el momento. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Preguntas muy relacionadas con el tema. A ver, ¿cuál es el síntoma más característico de una obstrucción de intestino grueso por vólvulo sigmoides? La C, doctor. La distensión abdominal severa, ¿no ves? Marcado, puede ser asimétrico. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en la radiografía de abdomen es típico de un vólvulo de sigmoides? A ver, doctor. Grano de café. La imagen de grano de café. Que aunque parece muy trillado, en muchos exámenes de la residencia siguen teniendo esta misma pregunta. Bueno, muy bien, en la imagen de grano de café. ¿Cuál es la intervención inicial más adecuada para un vólvulo de sigmoides sin compromiso vascular? La C, doctor. Descompresión endoscópica, perfecto. Hay que ver lo que está descomprimiendo, ¿verdad? ¿Y cuál es una posible complicación de un vólvulo sigmoides no tratado adecuadamente? Perforación intestinal. Perforación intestinal, muy bien. Bueno, continuando. ¿Qué signo en la tomografía computarizada de abdomen es el más indicativo del vólvulo de sigmoides? B. La B, doctor. El signo de remolino, perfecto. La B. ¿Cuál es la mayor